Bueno, y aquí continuando, les cuento que después de que pasara pues como toda esta situación de yo querer atentar contra mi vida, yo me calmo un poco, regreso pues a como a mi cotidianidad, y unos días después estaba en mi cuarto encerrada. Sale el padre de mi hijo en la noche. Mi hijo me dice que había salido a visitar a su novia en ese momento, a mi amiga. Yo no sé por qué me dio como el deseo de ir a buscar entre sus cosas, porque yo quería saber cómo que era lo que estaba pasando realmente entre ellos. Yo subo a su cuarto y encuentro en su agenda, la abro y lo primero que encuentro es un documento que pues nunca me imaginé que yo iba a encontrarme con algo así. En ese documento no sé cómo pretendía él hacérmelo firmar, pero lo tenía listico. Cada que empiezo a pasar renglón tras renglón, mis lágrimas brotaban profundamente porque era muy difícil para mí aceptar lo que estaba leyendo. Y en ese documento decía que yo renunciaba a todos los gananciales adquiridos durante los 17, casi 17 años de matrimonio, que yo renunciaba a todo ello y que él me cedía la patria potestad de mi hijo. Pues mi hijo tenía 16 años en ese entonces, aún no era mayor de edad, entonces que me cedía la patria potestad, que yo ya me encargaba absolutamente pues de todo y que me seguía pasando una manutención de 100,000 pesos para todos los gastos de mi hijo. Yo me descompongo totalmente porque pues con 100,000 pesos hace 10 años, aunque pues a diferencia de hoy era un poquito más, pero no, con eso solamente alcanzaba para cubrir el transporte al colegio de mi hijo, y pues los gastos eran aún mucho más, sin contar pues con que él en esa época ganaba un buen sueldo. Entonces para mí eso era una miseria y eso me descompuso totalmente, de una manera que yo cogí ese documento, lo tomé entre mis manos llena de ira, llena de rabia, y me dirigí hacia la casa de mi amiga. No me abrieron. Pasé hacia el frente a la casa de la mamá de mi ex esposo. La puerta estaba entreabierta y allí estaba él junto con su madre. Me descompongo totalmente porque le hice el reclamo y empezamos fue a discutir y a tratarnos muy mal. Entonces yo, en medio de mi rabia, en medio de mi desesperación, lo que hice fue vociferar palabras muy feas contra mi amiga que vivía al frente. Empecé a tratarla muy mal, ella ni se asomó ni salió, pero fue hasta mejor que no salió, que se quedó allá encerrada, porque pues la verdad yo estaba muy descontrolada. No era yo en ese momento, tenía mucha rabia en mi ser. Entonces quien me detiene en ese momento fue la mamá de mi ex esposo. Ella me detiene y me dice que no le armara escándalos en su casa. Pues la verdad eso fue lo que me detuvo. Yo me regreso a casa y en ese momento el padre de mi hijo se viene detrás de mí. Llegamos a casa. Yo llego completamente, o sea, descompensada, descontrolada totalmente. Mi familia, empiezo a tirar cosas, a tirar todo lo que tenía al piso, a quebrar porcelanas, portarretratos, de todo. Estaba en una locura total. En ese momento llega mi familia a tratar de controlar la situación. No sé en qué momento el padre de mi hijo tomó ese documento que yo tenía. Yo le decía a mis padres que las intenciones de él lo negó todo absolutamente delante de ellos. No tuve cómo comprobar eso en ese momento. Mi familia se fue, yo me quedé ya pues en mi cuarto en medio de llantos.
mi hijo se fue a dormir, a tratar de calmarse también un poco porque él estaba muy mal y le había dado una crisis nerviosa en ese momento, que fue lo que nos detuvo para seguir en esa discusión, porque en el medio de su crisis pues se puso absolutamente mal y pues tuve que calmarme porque no quería ver a mi hijo así. Entonces ya después de que mi familia se va y ya nos quedamos los tres ahí en casa, mi hijo y su padre pues se fueron a sus habitaciones, yo me quedé en mi habitación. Busqué ese documento por todas partes, no lo pude encontrar, y recuerdo que a la madrugada lo encontré en la basura, en el fondo de la papelera del baño. Ahí estaba ese documento, yo lo tomo, así tal cual estaba arrugado, y al día siguiente llamo a mis padres para mostrarles ese documento, y recuerdo que mi papá lloró muchísimo. Él estalló en llanto porque él no podía imaginarse algo así, y él decía: ¿cómo esta persona te va a hacer esto? Si fuiste la esposa tantos años, eres la mamá de su hijo, ¿cómo va a hacer esto? Entonces mi papá no creía que eso pudiese suceder y se puso muy mal, y yo también me puse muy mal porque no me imaginaba esto. Y mañana les termino de contar esta dolorosa historia en su momento. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos.